Listo, mis hermanos. Vamos a empezar en esta mañana pensando del contexto literario de las Escrituras y seguir nuestro estudio. Aquí hemos hablado de la naturaleza de la Biblia como literatura, de manera general, pensando de algunos de los efectos e implicaciones de eso para nuestro acercamiento a las Escrituras. Y la necesidad de entender los varios géneros distintos, de entender la intencionalidad y arte y diseño y buscar trazar eso en los detalles que se escoge, en el orden, la estructura, en otras técnicas literarias también que hemos considerado. También el día de ayer estudiamos uno de los géneros específicos, el más prominente en las escrituras, la narrativa bíblica. En esta clase queremos hablar de el segundo género más prominente de las escrituras, que es la poesía bíblica, la poesía. Entonces vamos a hablar de la poesía que forma casi un tercio de la Biblia. Casi un tercio de la Biblia pues, se puede categorizar como poesía. Pero es quizás uno de los más descuidados y quizás más saltados en nuestra lectura. Quizás con la excepción del libro de Salmos, pero muchas veces tenemos un poco de dificultad en leer las porciones poéticas de las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes leen poesía moderna o antigua pero no bíblica? ¿O en alguna ocasión? Carlos. Quizás en el colegio tenía ciertas cosas para leer, pero para muchas personas no es parte de su dieta de lectura la poesía. Para otros, sí. Entonces, eso es algo que nos lleva a quizás descuidar, a quizás tener un poco de temor o un poco de frustración. Decimos, simplemente dilo, ¿no? Dilo de manera lógica, de manera organizada, de manera concisa. No quiero todas esas palabras embellecidas y figuras, y no quiero todo eso. Solo quiero que me digas qué te está pasando o usar palabras literales. A veces tenemos una tendencia a preferir eso. Pero la Biblia nos muestra una gran porción de poesía. Y la poesía como una experiencia, una manera apropiada para expresar la experiencia del pueblo de Dios con su Dios. Y de hecho es una de las mejores formas de expresar esto y por eso nuestros cultos son llenos de oraciones en forma de canción, en poemas. La poesía no es exclusivamente en la sección de los escritos, donde se concentra en los salmos, los escritos siendo libros de salmos, también Job es poesía, Proverbio es también una forma de poesía, un poco muy distinto de los salmos, pero parecido. Pero también hay en otras partes, como en el Pentateuco, hay varios poemas que son muy importantes. En Crónicas, en Samuel, hay ahí metidos algunas canciones. Y también los profetas. Son principalmente, pues, los profetas posteriores, los Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. Son casi por completo poesía en su forma de presentar su profecía con también narrativa y otros géneros, pero principalmente poesía. La poesía es un uso del lenguaje diferente al normal, a lo que uno hablaría. Alguien que lee quizás mucha poesía ya empieza a hablar un poco más poético. Pero normalmente cuando hablamos no usamos tantas figuras, aunque metáforas y todo está en todo, pero es una manera de distinguir una forma más elevada del lenguaje. La importancia y la fuerza de la poesía derivan de su contraste con ese lenguaje de las situaciones cotidianas. Nuestra poesía del mundo occidental se caracteriza más por la rima, por la métrica, pero la poesía occidental es diferente a la poesía del Oriente Próximo antiguo. Entonces estamos hablando de poesía oriental, de poesía antigua. Entonces hay una gran diferencia. Por lo tanto, debemos comprender la naturaleza de la poesía hebrea. Sin embargo, el problema no acaba aquí. No solo la poesía hebrea es diferente en muchos aspectos a la occidental,
sino que la mayoría de los estudiantes de la Biblia ni siquiera pueden apreciar la poesía occidental, y mucho menos la poesía hebrea antigua. Entonces, no solamente hay un cambio de nuestra poesía a la poesía hebrea, pero ni nos gusta la poesía nuestra. Y ni pasamos tiempo ahí y sabemos bien cómo manejarla. Entonces, no solamente tenemos que entrar en un nuevo mundo, pero incluso el mundo en que estamos no nos gusta. En general, los estudiantes tienen dificultades con la poesía y piensan en ella como un acertijo que hay que resolver más que como una obra de arte que hay que disfrutar. Pero a medida que empezamos a comprender qué es la poesía, cómo disfrutarla, podemos empezar a sentirnos mucho más a gusto con la poesía, incluso llegar a atesorarla como nuestro género favorito de la Biblia. Hay tres aspectos principales que distinguen, porque acuérdense que los géneros tienen unidad, variedad y interrelación. Entonces, en la unidad estamos distinguiendo, separando esta poesía. ¿Cómo podemos identificar la poesía y distinguirla de otros géneros? Hay tres aspectos principales que lo distinguen de la prosa o de la narrativa. La brevedad o la compacidad, el paralelismo o también llamado la correspondencia y la belleza. Entonces la brevedad, el paralelismo y la belleza. La poesía y la prosa no son completamente distintas. Es cierto que hay marcadores clave que permiten distinguirlas. Incluso en la mayoría de las Biblias podemos ver las diferencias por la forma en que está dispuesto el texto. Por ejemplo, en los Salmos, normalmente las Biblias tienen una forma distinta, ¿cierto? Tienen líneas que se dividen en las estrofas o en los versos o líneas del poema. Y son más cortos también, ¿cierto? A veces ni llenan todo el renglón en ciertas Biblias. Y eso es algo muy distinto, que en una narrativa que sigue una idea un poco más completa y no en esa manera tan tersa o tan compacta como en la poesía. A medida que uno lee, se dará cuenta de que estos tres aspectos de brevedad, paralelismo y belleza destacan en la poesía bíblica. Entonces, eso no quiere decir que la prosa no puede ser compacta o usar el paralelismo o que no tenga también arte y belleza. Ciertamente puede. Por eso es lo que podemos describir es un continuo. Los géneros están en un continuo de la manera, las posibilidades para el uso del idioma, del lenguaje. Y se caben en lugares diferentes de ese espectro. Entonces, aunque tienen todas cosas en común, pero hay ciertas cosas o cierta concentración de cosas que puede distinguirlos. Todo género puede usar lenguaje figurativo, pero parece haber una concentración más elevada en la poesía. Hay paralelismo en otras formas, en otros lugares, pero es concentrado y una marca distintiva de la poesía. Hay el arte en toda la literatura, pero una manera aún más concentrada en la poesía. La poesía es, por tanto, un texto con una alta concentración de líneas breves o compactas, estructuradas principalmente mediante el uso del paralelismo y decoradas con figuras retóricas. La brevedad o una naturaleza compacta es un indicador clave de la poesía hebrea, como de la mayoría de la poesía. De hecho, es algo un poco más general en todas las formas de poesía, porque intenta comunicar más con menos palabras. Intenta comunicar más con menos palabras. Esa es la idea de brevedad o compacidad, que trata de llenar como yo y el pastor Jorge en nuestros viajes a Cuba. Tratamos de llenar ese equipaje con todo lo que se pudiera para poder llevar. Entonces, estamos tratando de meterlo, está justo como está explotándose con las costuras y ya no lo pueden contener. Esta es, en un sentido, la idea de la poesía. Muchas conexiones y detalles quedan implícitos en las relaciones semánticas de las palabras o los versos, o se completen con el conocimiento compartido
que se presupone entre el autor y el lector. Algo que no aparece tanto son esas conjunciones de inferencia, de causa, no aparecen mucho en la poesía. A veces simplemente tienen las dos líneas juntas sin explicar la relación entre las dos. Entonces requiere un poco más porque está usando el mínimo número de palabras necesarias. La brevedad es lo que hace que las líneas del poema sean mucho más cortas que las de la prosa. Por esa razón, en la poesía se omiten muchas palabras, conjunciones y otras cosas que en una narrativa ayuda a hacer cosas explícitas, pero para la poesía está bien dejar las cosas más implícitas. Y esa es quizás una de las razones que es difícil y una de las razones que no nos gusta tanto. La brevedad hace que la línea poética sea más corta, pero también más profunda. Por esa razón, el intérprete puede tener que dedicar más tiempo a analizar las conexiones y sacar lo que está implícito, pero conduce a una exégesis más profunda. En un sentido, debemos estar haciendo esto en toda la Biblia, meditando, ¿cierto? Meditando, sacando de lo profundo del texto y buscando muy a fondo para entender, para hacerle preguntas de por qué lo dijo de esa manera, por qué lo expresó en ese orden, por qué lo acompañó con esa otra afirmación. ¿Cuál es la relación? Y haciendo esas preguntas son muy útiles. Pero la poesía, por eso, es algo muy útil para el estudiante de la hermenéutica. Porque lo que debe hacer en toda la interpretación, aquí en la poesía, le confronta la gran necesidad de cumplirlo aquí. Tiene que hacerlo y puede ejercitar esa forma de pensar, de analizar más profundo. Entonces puede ser muy útil. La poesía hebrea tiene las mismas características que la poesía, ¿La misma qué? la misma forma de estructura y características de la poesía que conocemos, o No, sí. entonces para analizar y profundizar en, en la poesía que tenemos en el Testamento es necesario conocer cómo se estructura esa poesía. Sí, ajá. Y este es el segundo punto. Entonces, en cuanto a este primer punto, la brevedad, hay que entender que así funciona. Y de ahí nos invita a cómo respondemos a eso. Meditamos en el texto, prestamos atención, reconocemos que hay que hacer quizás un poco más de trabajo para entender exactamente lo que el autor está comunicando. Entonces, esto es algo cierto de otras formas también. Por ejemplo, en los discursos, normalmente un lugar donde no aparece tanto, pero en los discursos de Pablo en sus cartas, hay como en Efesios 1, por ejemplo, Efesios 1:3, hay un sermón en cada frase. Hay tanto bagaje en cada participio, en cada preposición. Hay tanto detalle, tan denso. Es denso. Pero la poesía, toda la poesía es así. Ese es un lugar incluso un poco más poético, porque es una forma de bendición, de tipo de oración. Entonces quizás por eso aparece ahí en tu texto, mi hermano. Es muy denso, muchas cosas conectadas. Una de las diferencias es que hay muchos participios, muchos conectadores que no están como en la poesía. Pero la idea de compacto, un uso del lenguaje que trata de poner mucha información en poco. Y por eso uno, cuando predica una narrativa, por ejemplo, ¿qué normalmente hace? Es un poco, no puedes realmente predicar versículo por versículo, es decir, un versículo por domingo en una narrativa, ¿cierto? Porque como ya te olvidaste de la historia, ya perdiste la historia, necesitas todas las palabras, necesitas todas las muchas palabras para entender lo que está pasando. Pero en una poesía o en una epístola puedes predicar un versículo. Aunque, claro, tienes que hacer la conexión con el resto del contexto, pero hay tanto compacto, tanto metido ahí en esas palabras, en esos versículos, que se puede tomar mucho tiempo extrayendo. En la narrativa también hay mucho que extraer, ¿cierto? Hemos hablado de ciertas conexiones, de reuso de una historia y otras cosas que pueden hacerlo aún más profundo, de
lo que normalmente pensamos. Pero la poesía es un lugar concentrado de lenguaje compacto. En segundo lugar, lo que probablemente hace que la poesía hebrea sea más llamativa y distinta de la prosa de este mundo en que nosotros vivimos es el paralelismo. El paralelismo. Entonces, la estructura, como decía el hermano Rodrigo, es diferente. Nuestra manera de estructurar tiene metro o la métrica, es decir, un cierto orden de las sílabas. El acento o no acento, acentuación o no acentuación de ciertas sílabas, es lo que forma el metro, ¿cierto? No soy muy bueno para hacerlo. Es como podemos por hacerlo con la boca. Después ser algo así. Tará, 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 tará. Tará, 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 tará. Entonces, hay varias formas de métrica de tener sílabas que son enfatizadas y otras, ese tipo de metro es algo importante para la música, ¿cierto? Esa es una de las dificultades de algunas de las canciones, que es como traten de meter mucho o muchas sílabas que normalmente para nosotros son más, tendemos a enfatizarlas, pero ponen en un lugar donde no deben ser enfatizadas en la canción y terminamos perdiéndonos. Y parte es por la dificultad de traducir poesía y mantener eso. Pero este es metro. También tenemos la idea de rima, que las líneas finales o las palabras finales van a tener rima. Puede ser A, B, A, B, puede ser A, B, B, A. Hay una variedad de órdenes o estructuras de rima. Pero el paralelismo es lo que distingue la forma y estructura de la poesía hebrea. Trimper Longman dice, la característica más común de la poesía hebrea es la repetición, que suele llamarse paralelismo. Es decir, una línea de la poesía tiene una relación especial con la siguiente. Esas dos líneas crean un verso. También podemos tener versos de hasta 5 líneas. Entonces, por ejemplo, Salmo 1, versículo 1, tiene 3 líneas, ¿cierto? Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces, no solamente 2, hay 3. 3 características de ese hombre bienaventurado. Puede repetir la misma idea, añadirse a la idea anterior o hacer un contraste con la idea anterior. El primer hombre que desarrolló esa idea y realizó un trabajo muy significativo sobre la poesía hebrea y su paralelismo es Robert Loth, 1753. Él identificó 3 tipos de paralelismo. Esos son la base aún hoy, aunque quizás hemos mejorado y quizás hecho aún más específico y detallado nuestra interpretación. Esos 3 tipos son sinónimo, antitético y sintético. Sinónimo, antitético y sintético. El paralelismo sinónimo repite en la línea 2 la misma idea que estaba en la línea 1. Por ejemplo, Salmo 81, versículo 3. Oh Dios, no guardes silencio. No te calles, oh Dios, ni te quedes quieto. Ahí tenemos 3 líneas que repiten algo muy unido. No guardes silencio, no te calles, ni te quedes quieto. Son sinónimos, ¿cierto? Son maneras de expresar en mucho de la misma idea, de que Dios no se quede apartado en silencio, sino que Él responda a su clamor. Proverbios 1, 20. La sabiduría grita en la calle, levanta su voz en las calles. Entonces aquí hay sinónimo. Muchas veces va a haber un ligero cambio en el segundo. Casi nunca es exactamente lo mismo. A veces es quizás una especificación o quizás un poco más profundo en el segundo punto. Pero aquí en estos textos parece ser muy de manera sinónima.
El paralelismo antitético es cuando la segunda línea presenta una situación opuesta, cuando hay una idea y de ahí la otra idea opuesta. A veces puede hablar de Dios y de ahí del malvado en el segundo verso, o del justo y del malvado. Es algo muy común en el libro de Proverbios. La respuesta suave quita la ira, pero la palabra dura despierta la ira. Proverbios 15:1. Dos cosas completamente contrastantes que son antitéticas. La respuesta suave quita la ira, pero la palabra dura despierta la ira. Entonces por eso es tan común en los proverbios que ayudan en ese tipo de esa forma de hablar. En tercer lugar, el paralelismo sintético es cuando la segunda línea añade algo a la idea de la primera, que quizás otra parte o quizás más profundo. Guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. A veces en el paralelismo sinónimo puede haber algo general y algo más específico. Pero el sinónimo sintético es como dos ideas distintas, pero coordinadas. Guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. O en nuestro texto de Miqueas dice, como en los días de tu salida de Egipto, te mostraré milagros. Son dos líneas distintas, pero son unidas. Pero es como los dos juntos forman una sola idea. La idea es sintético, necesitas las dos líneas para tener la idea completa. En paralelismo sinónimo, yo tengo la idea en la primera línea, no guardes silencio, oh Dios. Pero de ahí el segundo realmente no agrega mucha más información que es necesario para entender exactamente lo que está diciendo. Pero sí sirve algo, sí sirve parte de la estructura, del arte, de la hermosura y también expresa un poco de su clamor, ¿cierto? Vemos un poco su corazón en esa repetición. Oh Dios, no guardes silencio, no te calles, oh Dios, ni te quedes quieto. Es un poco más tenso, ¿cierto? Un poco más intenso. Se nota la emoción un poco mejor en la repetición. Hay otros tipos que se han mencionado en la literatura. Por ejemplo, el paralelismo emblemático es como un símil versificado, una manera de hablar de una comparación en forma de verso, como en Salmo 42, versículo 1. También hay uno que es repetitivo, lo cual es muy parecido al sinónimo, pero cada línea va un poco más allá. Esto es quizás, de hecho, muy común. Repite una parte de la línea y añade un poco más de información. Y un buen ejemplo de eso es Salmo 29, 1-2. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria y la vida de su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Noten esto, que no solamente sinónimo, sino repite la misma frase. Repite casi lo mismo. Tributad al Señor, tributad al Señor, tributad al Señor. Pero lo que se tributa es un poco distinto cada vez. Sí, ajá, sí, sí, ese sería otro buen ejemplo. Individualmente es esa idea sintética, porque tiene la idea y de ahí por esto. Pero de ahí todo junto forma algo muy repetitivo. El paralelismo, aunque a menudo se piense de esta manera, rara vez o nunca es la repetición de la misma idea con palabras diferentes o sinónimas. Es decir, simplemente decir lo mismo en otras palabras. Antes bien, lo más frecuente es que la primera frase de una línea se haga más específica o quizás más fuerte, más intenso en la segunda. Puede ser de general a específico, de severo a grave, de débil de severo a grave sería como saltar del sartén al fuego, ¿cierto? ¿Tiene esa frase? Saltarse del sartén al fuego. No, es un buen modismo. De severo a grave, nosotros decimos, perdón,
de Guatemala a Guatapeor. Sí, eso es. Sí. Puede ser algo débil a algo fuerte, de común a más literario. Por ejemplo, el Salmo 6.1 dice, oh Señor, no me reprendas en tu ira. Perdón, déjame ver. Creo que esa es una traducción diferente. Oh Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Noten algo? No me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. ¿Son sinónimos? Sí, pero uno es más fuerte, más intenso. Sí, ajá. Sí, es algo muy sinónimo, pero hay algo muy intenso aquí. ¿Cuál es peor? ¿Ser reprendido o ser castigado? Ser castigado. Y ira y furor. Furor tiene una connotación, es algo en el mismo campo semántico, ¿cierto? De enojo. Pero es un paso más en el nivel. Reprensión y castigo también son parte de eso, pero tienen una connotación más fuerte, más temerosa. Ese es un ejemplo de cómo eso puede. Y la ira, ¿no? Sí, pues la ira sí, también, pero ira y furor. Es que de pronto alguien no entiende mucho qué es furor. Ira, sí, entonces esa persona estuvo llenita de ira. Sí, sí, puede ser, pero entendiendo la palabra furor tiene, entonces, si no entendemos las palabras, así, por eso regresamos al contexto inmediato, de entender bien qué significan las palabras. Pero pensando de cómo recordamos eso de nuestro estudio de las palabras. Cada palabra tiene un campo semántico, pero también tenemos campos semánticos que tienen una variedad de palabras. Entonces podemos pensar del campo semántico del enojo. ¿Ok? Entonces es una emoción negativa de enojo. ¿Listo? Entonces pongamos algunas palabras. ¿Cuáles son algunos sinónimos para la palabra enojo? Furia, ira, furor, como aquí, cólera, rabia. Entonces, aquí son varias palabras que podrían usarse, y quizás en un contexto poético, podrían usarse para la palabra enojo. Pero cada uno tiene connotaciones distintas, ¿cierto? Entonces, si esto es fuego, esto es Irritación también. Arrebato. Molestia. Coraje. irritación, coraje o molestia. Listo. Entonces, pongámoslo, esta es mucha ira, esa es chiquita ira. Entonces, quizás yo pensando, pondría irritación aquí. ¿Sí? Molestia, quizás. ¿Molestia menos? Sí, es que irritante ya es cuando alguien es otro. Listo. Entonces, ¿cuál sería el próximo? Eso es un poco Coraje. coraje. Pero un poco más, ¿cierto? Ira. Cólera. Pues enojo está en la lista también. Entonces yo pondría quizás enojo aquí, ¿cierto? Ah, claro. Sí. Ya ese era cólera y furor. Furia. Furia, ira, digamos. Ira, entonces, Rabia. Sí. pero un poco más, ¿cierto? Sí. Un poco más animal incluso. Cólera, ¿dónde ponemos? Antes, después. Es más o menos que coraje. Más.
más o menos que rabia. Digamos, cólera para mí estaría antes que rabia. Ajá. De ahí quizás ira, perdón. Primero. Furia, furor. Fuego. Los dos últimos. Pero ¿cuál sería peor? Furia peor. Sí. Es interesante considerar eso, ¿cierto? Todas nuestras ideas tienen un rango así. No todos tienen tanta diversidad, especialmente emociones de una gran diversidad, o como características, como bueno. Un hombre que es bueno, puede ser excelente, puede ser Bondadoso. sí, bondadoso, gentil, puede ser una amable, amigable. Son palabras para una característica, un atributo bueno, sociable, es mucho menos, ¿cierto? Ah, y quizás lo pondría en otra categoría. Ah, pero como amable, bueno, bondadoso, puede ser como hay una categoría un poco más parecida. Pero incluso todos tienen otra connotación, ¿cierto? Como vimos aquí, rabia. También me surge la idea de algo animal, ¿cierto? Algo sin pensamiento, sin lógica, sino algo simplemente animal. Entonces tiene otra cosa también, que en cierto contexto podría tener más sentido, o quizás tener un mejor impacto, escribir a alguien con términos animales, puede ser otra parte de lo que se comunica. Como Pablo dice, airaos, esa ira, Nelson se cuestionó. esa ira tiene que ser esa luz del enojo. ¿Cuál? Airaos, pero no pequéis. Sí. Ujú. Ira. Fuerte. Parece Sí. que tú vas Sí. permiso. Sí. Sí, pues. Sí. Listo. Entonces vemos aquí cómo puede suceder. Entonces, por ejemplo, cuando la primera línea dice coraje y de ahí la segunda dice furia, aunque es un sinónimo en un sentido, estamos en el mismo campo, ¿cierto? Estamos hablando del mismo enojo, pero uno es mucho más intenso que el otro. Esa es la idea, que muchas veces el paralelismo puede tomar la primera idea y de ahí llevarla un poco más a fondo, un poco más intenso, un poco más fuerte. Podrían clasificarse. Entonces, no guardes silencio, no te calles, oh Dios, no te quedes quieto. De ahí es bastante, pues noten aquí el quiasmo. Oh Dios, no guardes silencio, no te calles, oh Dios. El quiasmo. Dice, la idea de aquí en este texto, Salmo 6, la idea de una reprensión verbal en la frase 1, en la frase A, se identifica con la idea de un acto físico de disciplina o de castigo de la frase B. El intérprete debe tratar de entender el paralelismo y la lógica precisa de la conexión entre las frases de una línea poética. Por último, el paralelismo no se limita al ámbito de la semántica, es decir, no solo depende del uso de palabras de un campo semántico similar en cada frase. El paralelismo también puede producirse mediante paralelismos gramaticales, a veces la misma estructura gramatical, las mismas formas verbales, también a través de la misma estructura sintáctica o una inversión de eso para una estructura quiástica, o también puede ver algo como rima. A veces hay un paralelismo hecho a veces como, ok, esto no tiene tanto sentido, pero a veces puede ser porque las dos palabras son parecidas y quiere hacer un juego de palabras. A veces no es por su semejanza, sino por su apariencia. Eso es algo que
muestra la importancia del hebreo. Como en el libro de Oseas. Oseas 1, los nombres de los hijos es algo importante, ¿cierto? Es algo que pone la posibilidad para un juego de palabras en el libro. Y en varios otros creo que es Amós, que tiene una variedad de visiones y hay juegos de palabra en base de lo que ve. O también Ezequiel ve ciertas cosas y de ahí Dios usa una palabra parecida a lo que vio. Esos juegos de palabras son comunes en la poesía. En tercer lugar, vemos la belleza. Y una forma muy importante de entender la... En el paralelismo también se puede ver como acto y respuesta, Sí, ajá. como se deshacen en la ansiedad, sustentan la Mm. Sí, eso sería un poco más sintético. Sí. Ujú. Pero sí es algo que comunica, aunque es un paralelismo sinónimo en el sentido de que vemos la estructura, vemos la semejanza, vemos que van de la mano, pero uno es como quizás la causa y el otro la petición. Y a veces puede ser así también. Pastor, el paralelismo, perdón, siempre muestra de algo de malo a peor, o puede ser también de algo malo a algo mejor. Sí, pues eso sería el contraste. Ajá. Cuando va de malo a mejor, pero puede ser algo bueno a algo mejor o malo a peor. Entonces, puede ser, sigue siendo esa idea de sinónimo, dentro del sinónimo, puede ser eso. Pero el ir de bueno a malo o malo a bueno sería contraste. Sí, antitética. Entonces, otra parte importante de la poesía es la belleza, la hermosura. Es una parte importante. La Biblia, debemos pensar en términos estéticas cuando hablamos de la Biblia, porque hay mucha estética en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es hermoso. Nuestro Dios es hermoso y su palabra refleja su propia hermosura. Como dice Leland Ryken, definitivamente tenemos que aceptar la premisa de que la belleza de la expresión es una parte importante de todo poema, incluidos los poemas de la Biblia. De hecho, Ryken sigue diciendo, la imaginería es primordial en la poesía, en el sentido de que es lo más frecuente que encontramos cuando leemos la poesía. El uso de imágenes, el pintar un cuadro. Esto, de hecho, él dice, es aún más prominente que el paralelismo. Muchas veces nos acercamos a la poesía y desearíamos que fuera prosa. Desearíamos que el poeta se limitara a decir literalmente lo que ha decidido comunicar. Por esto, equiparamos la interpretación de la poesía con la posibilidad de decir literalmente lo que el autor comunica poéticamente. A veces pensamos de la poesía de esa manera. Yo he interpretado esta poesía cuando puedo ponerlo en palabras literales. Pero, si eso fuera la intención, y fuera todo el sentido que el autor ha comunicado, ¿por qué no lo dijo simplemente en forma literal o de narrativa? Porque hay más que simplemente eso. Hay arte, hay un diseño y propósito en el uso de ese género, el uso de esas imágenes. Esa es parte de la interpretación. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. Y pensamos que lo hemos entendido cuando podemos traducirlo en un enunciado literal, como Dios cuida de su pueblo. Ya, ahí es la interpretación de esa frase. Nosotros somos el pueblo de Dios y Él nos cuida. Esa es la interpretación, ¿cierto? Pues es parte, ¿cierto? Eso es importante entender en una manera mental y literal qué está comunicando. Pero realmente apreciar lo que está diciendo, realmente ser impactados por lo que está diciendo, requiere otros pasos. La belleza
y la decoración no son algo tangencial o superfluo al significado, sino que forman parte del sentido mismo del salmo. Por eso, aunque la traducción literal de la poesía forma parte de una buena interpretación, el apreciar y disfrutar la belleza también forma parte de la interpretación. Cuando hablamos de la belleza de la poesía, entramos en el terreno del arte literario, aún más específicamente que lo que hemos ya visto. Como sugiere el título, un poeta pinta mucho más eficazmente un cuadro que un escritor de prosa. Aunque la prosa puede ser artística, e incluso incluir lenguaje figurativo, imágenes, y también da algo concreto, como hemos visto de toda la literatura. Parte de la interpretación de un salmo o un poema consiste en poder sentarse y ver el cuadro que el escritor ha pintado en nuestra mente de su situación. Ya sea la paz y la tranquilidad que comunican las imágenes de Salmo 23, o el sufrimiento y el dolor que provocan el leer Salmo 22. Justo antes, debemos tratar de apreciar la imagen que se produce en nuestra mente, y por eso regresamos a esa herramienta útil que Dios nos ha dado para la interpretación, la imaginación, ¿cierto? La capacidad no de fabricar cosas míticas, sino de pintar un cuadro, de producir imágenes en nuestras mentes. Claro, es algo que ayuda a los niños a poder pensar de sus fantasías y explorar nuevos mundos, y es algo muy hermoso. Pero en la Biblia también es algo muy útil, porque está pintando algo con palabras, está construyendo un palacio con palabras y quiere invitarnos a cenar en su palacio. A sentarnos y empaparnos de la obra maestra visual que tenemos ante nosotros, visual, verbal. Poder entrar en ella, identificarnos con ella, ya que probablemente nosotros hemos experimentado situaciones muy similares. Podemos ser guiados en cómo pensar en las diversas realidades de la vida a la luz de las promesas y el pacto de Dios. Como dice Ryken, lo primero que las imágenes requieren de nosotros es experimentar las imágenes de la manera más concreta y vívida posible. Necesitamos imaginarnos lo que el poeta nos imagina por medio de las palabras. Necesitamos oír, oler y tocar lo que el poeta plasma en sus imágenes. Para ilustrar bien este punto, pudiéramos tomar un momento para pintar Salmo 23 o para pintar Levítico 1 a 7. Incluso en Levítico podemos captar el lenguaje en prosa que corresponde a conceptos o cosas en el espacio y tiempo que podemos imaginar en nuestra mente. Y eso es parte de esa literatura también, que hablando del altar, de los animales, podemos ya ir construyendo las imágenes en nuestra mente. Podemos ver el humo, el fuego, esas otras cosas. Pero las imágenes de Salmo 23 son en un sentido mucho más vibrantes, artísticas, por lo tanto son más fáciles de pintar. Entonces, por eso, uno puede ir en muchos lugares y encontrar una pintura, un cuadro de Salmo 23. Pero no vas a encontrar uno de Levítico capítulo 1. No porque no sea arte, no sea algo diseñado para comunicar un propósito en su contexto, sino porque es otro tipo de lenguaje, otro uso del lenguaje, que no está tan enfocado en eso, sino más bien en dar ciertos ingredientes y reglas para ciertos ritos ceremoniales. Incluso quizás necesitamos algunos para decir paso 1, hacer esto, paso 2, hacer esto, o algo así. Y es por eso que a veces el arte recibe crítica, porque a veces es algo de expresión, es algo que expresa el ser, las emociones, el corazón, un poco más de simplemente el lenguaje literal. El interpretar un poema, por esto, no consiste solo en traducir las palabras en una forma literal, sino también en asegurarse de que estamos pintando la imagen adecuada. Más que conseguir que el arte visual sea correcto en cuanto a los componentes de la obra, también debemos asegurarnos de que nuestra representación visual del poema comunique al espectador la misma emoción que el poema expresa. Es también esa belleza la que hace que la poesía sea una forma mucho mejor de expresar la experiencia humana.
La narrativa, cuando uno está triste, pensando quizás en términos más generales, ¿qué hace? Pues muchos, pues se llora, pero muchos tienen la costumbre de ir y escriben poesía, escriben alguna expresión literaria, así, porque ayuda a expresar las emociones un poco mejor. Y eso vemos en la Biblia también, que cuando hay emoción intensa, el estilo literario por defecto en esta emoción intensa o de felicidad o de tristeza es la poesía. Es la poesía. La narrativa relata los acontecimientos tal y como suceden, mientras que la poesía tiende a relatar los acontecimientos tal y como se experimentan. Entonces, la narrativa también tiene puntos de vista y quiere comunicar algo y pintarlo de cierta manera. Pero a veces una poesía ni está tan interesado en la sucesión de los eventos o qué sucedió, sino de la experiencia interna del evento. La narrativa es una experiencia externa que me afecta. Pero la poesía es en un sentido una expresión de un evento, pero desde la perspectiva de la experiencia interna de la persona. Es la diferencia. Uno lo presenta de cierta manera, como lo veo. Lo otro es, esto está sucediendo a mi alrededor y eso es lo que está pasando dentro de mí. O me lleva a felicidad, o me lleva a temor, a soledad, a angustia. Y puedo comunicar esas dos ideas. La poesía es un medio mucho mejor para comunicar la experiencia emocional muy real que cada individuo tiene de la realidad. Por ejemplo, mencionar simplemente que la gente habló mal o calumnió al autor es una cosa, pero comparar sus dientes con flechas y espadas comunica más claramente la experiencia emocional que supuso esa calumnia. Por esta razón, la poesía debería formar parte de la dieta habitual de la literatura bíblica de los estudiantes de la Biblia, ya que también les permite encontrar identificación y compañía en los diversos aspectos de la vida. Mientras leemos, podemos encontrar que el salmista u otro poeta ha expresado nuestra misma experiencia emocional de dolor, sufrimiento, traición, alegría, salvación, curación, alabanza, adoración, tranquilidad, de una manera que da nueva vida a la nuestra. A veces, en momentos de dificultad o de felicidad, es difícil poner en palabras lo que estamos experimentando, ¿cierto? Porque estoy muy feliz, no lo capta todo, ¿cierto? O estoy tan triste, no capta toda la idea. Entonces la Biblia, en muchas partes, nos da palabras poéticas en las cuales podemos expresar esas varias emociones. El lenguaje figurado es también esencial debido a la incomprensibilidad de Dios. El hablar de Dios, que en un sentido es mucho más por encima de nosotros. O no podemos simplemente decir, pues Dios es grande, ¿cierto? O Dios es fiel. Eso sí podemos decir. Sí podemos decirlo, pero realmente comunicar la idea detrás de eso. Se comunica mejor en decir que Dios es un baluarte, es una torre fuerte, o es una roca, y nuestra roca no es como la roca de los otros. Entonces, como la Biblia habla en ese lenguaje. El lenguaje figurado es característico de todos los tipos de poesía. Es una parte del lenguaje que se distingue del lenguaje cotidiano. No toda la poesía se concentra por igual en las imágenes, ya que también hay un gran número de afirmaciones directas que hablan de verdades sobre Dios. La creación, el verbo, el hombre, la salvación. La palabra. Pero normalmente es la interacción entre esas afirmaciones directas y las imágenes lo que ayuda a dar claridad y profundidad al poema bíblico. Hemos considerado en otra clase la naturaleza de varias formas del lenguaje figurativo. Entonces, ahora quiero presentar 4 pasos generales para interpretar la poesía. Primero, debemos profundizar en la descripción elevada.
Segundo, debemos sentir el impacto emocional y dejar que guíe no solo nuestra cabeza, sino también nuestro corazón. En tercer lugar, debemos trazar las conexiones intertextuales que el poema utiliza o establece. En cuarto lugar, debemos disfrutar del arte con el que está compuesto. Entonces debemos profundizar en la descripción elevada, sentir el impacto emocional y trazar las conexiones intertextuales y disfrutar del arte. El primer paso para interpretar la poesía bíblica y el lenguaje figurativo es apreciar el elevado uso del lenguaje. Como ya se ha dicho, la poesía bíblica es a la vez compacta y profunda. En primer lugar, debemos tratar de desentrañar las frases cortas y compactas y comprender lo que el autor está diciendo. El hecho de dejar implícitas las conexiones al no utilizar conjunciones u otras palabras conectivas no significa que el autor no quiera hacer tales conexiones, sino que la semántica y contexto del salmo tienen que trabajar doblemente. La naturaleza de las palabras o el orden, estructura y contexto tiene que hacer doble función en lugar de las conjunciones. Cuando hay cosas explícitas, el contexto no tiene que hacer tanto trabajo. Pero sin esas cosas todavía puede comunicar la misma idea, pero tiene que derivarse más del contexto. Otra parte de esa elevada descripción es de que la poesía depende mucho más de la connotación que la prosa. La prosa, la narrativa, usa palabras, pero no depende tanto de la naturaleza de la connotación. Pero como hemos dicho y como vimos en este ejercicio, la connotación es una parte muy importante. Por ejemplo, podemos pensar de fortaleza o podemos pensar de hogar y casa. Hemos hablado de esas palabras antes. Un lugar donde, si queremos hablar de algo que se puede definir, un lugar donde una familia vive. ¿Eso es casa o hogar? U hogar. Un lugar, el lugar donde una familia vive. Pero en un sentido, podría usar cualquiera de las dos para esa idea. Pero uno comunica algo más, ¿cierto? Esa mera definición no capta toda la idea de hogar, ¿cierto? Sí capta más o menos la idea de casa. Eso sí es la idea básica de casa. Y no es la idea básica de hogar también. Pero hogar también viene con un bagaje emocional, una connotación. La imaginería funciona esencialmente estableciendo conexiones en nuestra mente. La imaginería permite al autor describir la realidad que está experimentando de una manera que es identificable, concreto con el lector. Ese es el lenguaje concreto del lenguaje, que pone una experiencia emocional, algo tan abstracto, ¿cierto? Como una experiencia emocional, y ponerlo en forma que lo puedes ver. Eso es algo muy útil. Imagina, todos hemos experimentado momentos de dificultad en que hemos luchado con encontrar palabras, de poner nuestra experiencia y captarlo bien con palabras. Pero eso es lo que hace la poesía. Eso es lo que hace el lenguaje figurativo. Es decir, estoy triste, no capta toda la idea de decir, me siento que estoy ahogando. Comunica un poco mejor la idea, ¿cierto? Comunica, aunque puede ser la misma idea mental y puede traducirse como depresión o tristeza. Pero uno capta un poco mejor, porque pinta un cuadro en tu cabeza con la cual te identificas y dices, wow, sí, he sentido esa, o puede imaginar esa desesperación de alguien que se está ahogando y puede entender un poco mejor tu experiencia. Por ejemplo, al comparar el pecado con una terrible enfermedad en Salmo 38, David es capaz de mostrarnos la naturaleza repugnante, dolorosa y destructiva del pecado. Entonces, parte de la interpretación no es simplemente decir, David no le gusta el pecado, sino también que esa misma repugnancia de las imágenes que pinta también se plasma en nuestro corazón, para que nosotros también odiemos el pecado y veamos sus efectos dañinos en nuestras propias vidas y apartarnos de él. Obtenemos una descripción elevada de la realidad que está experimentando.
porque se nos dan conexiones con otras realidades que nos ayudan a entender. A través de la imaginación, la mente, el corazón, podemos entender y sentir lo que está comunicando. Eso es el segundo punto. El impacto emocional. Paso 2. En primer lugar, la descripción elevada. Es profundizar, meditar en la descripción elevada, concreta. Elevada en el sentido de que concreta y profunda. Elevada en comparación con el lenguaje común y cotidiano. De ahí el impacto emocional. Como hemos dicho, la interpretación de una poesía no termina cuando simplemente tenemos ya la traducción literal, ¿cierto? Traducir de ese lenguaje de otro mundo de poesía a los humanos, al lenguaje literal, una historia o un discurso. Pero eso no es la interpretación. Eso puede ser la interpretación de un discurso, pero de hecho ni ahí. Siempre debemos leer con el corazón, de manera penetrante. ¿Se acuerdan de esa frase? Igualmente importante de la interpretación de la poesía listo, entonces la interpretación de la poesía es también sentir emocional, es el impacto emocional de las imágenes, el lenguaje utilizado en el poema. Long señala ese punto como una de las razones por las que la Biblia está probablemente tan llena de poesía. Dice, la cuestión es que la poesía apela más directamente a la persona en su totalidad que la prosa. Estimula nuestra imaginación, despierta nuestras emociones, alimenta nuestro intelecto y se dirige a nuestra voluntad. Quizá por eso la poesía es el modo de comunicación preferido de los profetas, cuyo propósito depende de captar la atención de sus oyentes y persuadirlos de que su mensaje es urgente. Aunque una lectura profunda de la prosa debería impactar nuestras emociones también, como hemos dicho de la narrativa, también quiere que respondamos de alguna manera, tanto mental como práctica, como emocionalmente. La poesía se dirige mucho más abiertamente hacia una implicación de toda la persona, cabeza, corazón, que la prosa. Asimismo, esta es una de las razones por las que la narrativa puede intercalarse con la poesía, como vimos en Éxodo 14 y 15. Y vamos a seguir viendo ahí. En Éxodo 14 tenemos la narrativa, pero de ahí vemos la experiencia de esto y vemos el gran gozo, adoración e interpretación del evento en la poesía, que expresa un poco más, mejor la idea que nos ayuda, incluso nos entra un poco más en la experiencia del evento que la narrativa. Como ya se ha dicho, las imágenes y las palabras no solo comunican por medio de la analogía o la conexión y la denotación, es decir, su definición diccionario, sino también a través del ámbito más subjetivo de la connotación. Eso es lo que Kevin Van Hooser llama las partes expresivas de un texto. Esas partes tocan más que solo la mente y llegan al corazón, y llevan al lector a responder de cierta manera a la realidad del texto o la realidad parecida en su propio contexto. Dice, esas partes expresivas constituyen, pues, respuestas normativas en las que se invita al lector a compartir y participar. También nosotros debemos responder a la injusticia con lamentos y oraciones por la justicia. También nosotros debemos responder a la misericordia y el amor de Dios con alabanzas sinceras. También nosotros debemos tener la imaginación cautiva de la visión del reino de Dios. No solo nuestras mentes, sino también nuestras respuestas emocionales se someten a la autoridad de las Escrituras. Esas palabras o imágenes. Por ejemplo, pensemos de esa frase última que me gusta de Van Hooser. Alguien que puede expresar teológicamente, confesionalmente, la doctrina de la palabra de Dios, pero su corazón no es encendido con doxología, con adoración, con amor por Dios y amor por su prójimo. ¿Él realmente entiende la palabra de Dios?
No, la respuesta es no. Si uno puede expresar en palabras la teología pura, pero su corazón no se enciende, no es encendido con doxología, con adoración, con amor por Dios y amor por su prójimo. Es solo letra, no es muerto, es la letra muerta. Algo que produce tanta vida es en su mente solo la letra muerta. Entonces, él no se ha sometido a la autoridad de Dios, aunque pueda expresar tan perfectamente la teología. Entonces, Ryken dice, el nombrar los sentimientos que evoca una imagen es un tipo genuino, importante de comentario literario sobre un poema. No hay que rehuir de este tipo de mención de los sentimientos simplemente porque a algunas personas les parezca una simpleza. Pues la experiencia de la poesía y la enseñanza de la misma son más ricas si estamos en sintonía con los sentimientos que suscitan las imágenes poéticas. Entonces debemos hacer esa pregunta y quizás tratar de definirlo. ¿Qué emoción comunica? ¿Qué emoción trata de evocar en nosotros? Y ni eso es la interpretación, ¿cierto? Simplemente poder decir eso es un paso importante porque nos ayuda. Pero realmente parte de la interpretación es el experimentarlo junto con el autor. No debemos ser lectores pasivos. Eso significa que nuestro análisis debe ser profundo, pero también que la huella de la Biblia Como a veces se puede encontrar ahí en el seminario en Sur de Quito, hay profesores de Biblia que son ateos. Sí, es un buen ejemplo de alguien un ejemplo extremo, ¿cierto? Incluso un cristiano a veces puede caer en eso. Pero ese es un ejemplo extremo de alguien que conoce mucho, quizás en su mente, y quizás incluso puede enseñarnos a nosotros cosas, pero no ha sido acompañado con fe. Entonces no les sirvió. No les va a servir en el día del juicio. Porque no se acompañó con fe, ni produjo amor por Dios. Por ejemplo, Calvino dice acerca del libro de los Salmos: he tenido la costumbre de llamar a ese libro, Salmos, creo que no inapropiadamente, una anatomía de todas las partes del alma. Pues no hay una emoción de la que alguien pueda ser consciente que no esté aquí representada como en un espejo. O mejor dicho, el Espíritu Santo ha dibujado aquí todas las aflicciones, las penas, los temores, las dudas, las esperanzas, las preocupaciones, las perplejidades, en fin, todas las emociones distractoras con las que suelen agitarse las mentes de los hombres. Qué precioso pensar del libro de Salmos como un espejo de nuestros corazones. Un espejo que puede dar palabras a nuestras experiencias, que incluso palabras divinas, inspiradas, pueden guiarnos en nuestra experiencia de la aflicción, del temor, de las dudas. Hay palabras bíblicas para expresar esas cosas. Dios quiere que expresemos esas cosas delante de Él. Que nos acerquemos a Él con todo lo que experimentamos, en toda experiencia. No hay nada que podemos decir, tengo demasiada vergüenza para llevar esto delante del Señor. Porque qué necio es ese pensamiento, ¿cierto? Porque el Señor ya lo sabe. Entonces, mejor seguir el ejemplo bíblico y experimentarlo en su presencia, con su consuelo, con su palabra, con su guía y con ese lenguaje bíblico que a veces nos confronta también. Nos muestra el cambio, la transición de queja a alabanza. O nos muestra la realidad de la tristeza de ese mundo y nos ayuda a poder expresarlo en palabras que son inspiradas por Dios. El libro de Salmos incluso parece ser estructurado. Hay mucho intercambio. Es como la vida cristiana. Hay desde Salmo 3, que es realmente el cuerpo inicial del libro, hasta Salmo 150.
Empieza con Salmo 3, con gran tristeza y aflicción. Lamento. Empieza con lamento. Y termina con gozo y alabanza. En segundo sentido es el camino. Globalmente es la vida del cristiano, del creyente. En este mundo lleno de lamento y aflicción, pero el Señor lo lleva a alegría y gozo. E incluso en medio de eso hay un intercambio casi constante de lamento y tranquilidad, de paz, de agradecimiento por la protección, por la salvación, la liberación de un enemigo, y de ahí soledad y lamento otra vez. Hay un intercambio constante en la vida cristiana de esas cosas. Y el libro de Salmos y la poesía bíblica da expresión en palabras inspiradas que nos permiten experimentar todo el rango emocional del ser humano, desde lo más triste y solo y dudoso a lo más confiado y alegre y gozoso. Y todo eso con la ayuda, guía y la presencia del Señor. Incluso cuando se siente más lejos del Señor, como en Salmo 88, puede dirigirse hacia Dios en las palabras de ese salmo. Hay mucho más en el apunte que voy a subir después, que habla de esto, e incluso algunas de las implicaciones pastorales para eso. Y vamos a tener un tiempo para hablar de eso, pero esa realidad hace los salmos y los poemas de la Biblia muy útiles para la consejería bíblica y para tratar con alguien que está en ese rango de emoción, ¿cierto? En cualquier rango hay un texto bíblico que ayuda a poner en palabras. Muchas personas han encontrado consuelo. Yo he encontrado consuelo en medio de una aflicción, poder encontrar en la Biblia. Es exactamente lo que estoy experimentando. Es exactamente cómo me siento. Y trae gozo. En tercer lugar, la imaginería bíblica, la poesía, no solo es un lugar que invita a un análisis más profundo o evoca una respuesta emocional, sino también que es un depósito de conexiones intertextuales. Esa es una realidad muy importante para la teología bíblica. Pero también contribuye a los dos puntos anteriores. Parte de la profundidad, parte del carácter elevado de la poesía bíblica, parte de su impacto emocional, es ver cómo esas mismas imágenes, esa misma estructura, esas mismas promesas o palabras, también tienen su fundamento en el Pentateuco, o en otros textos donde Dios lo había dicho anteriormente. Muchos de los poemas posteriores, como 1 Samuel 2, 2 Samuel 22, Jonás 2, Habacuc 3, y muchos de los salmos están llenos de lenguaje que fluye de la poesía del Pentateuco. Éxodo 15, Génesis 49, Números 23 y 24, Deuteronomio 32 y 33. Los temas, las palabras, las frases, imágenes de esos salmos se repiten constantemente en los otros poemas de la Biblia. Y ayuda a hacer más profundo el lenguaje. En último lugar, debemos apreciar y disfrutar del arte. El uso de imágenes y la respuesta emocional que invocan la compleja red de relaciones intertextuales que estas pueden proporcionar hacen que el poema sea una obra de arte, diseñada para nuestro deleite y disfrute y para evocar en nosotros una respuesta apropiada. La poesía bíblica es arte. Está cuidadosamente construida, con imágenes y conexiones específicas que producen una obra de arte que puede ser leída, visualizada, experimentada y disfrutada. Entonces, debemos, en un sentido, profundizarnos en los detalles, pero también debemos pararnos atrás y disfrutar de todo el cuadro. Disfrutar de los contornos, la transición, cómo todo funciona. Matthew Mullins dice, sí son de hecho literarios y por lo tanto están diseñados para encender nuestra imaginación. Entonces también pueden proporcionarnos una imagen que desear si tan solo comenzamos a leerlos así, a leerlos por deleite, placer y amor, a leerlos no solo con la cabeza, sino también con el corazón o las entrañas.
Eso es algo que en su libro nos proporciona. Y quiero dejarles con ese pensamiento. Lee sus Biblias no solamente con sus mentes, sino también con sus entrañas. Esa idea bíblica, ¿cierto? De las emociones. No, es decir, no es dejar que tus emociones gobiernen el texto, sino dejar que la expresión emocional de la Biblia misma, que está llena de emoción, que las verdades de Dios, de su obra en el mundo, impacten nuestros corazones, impacten cómo nosotros pensamos, cómo nosotros sentimos, y que las verdades de la realidad de la caída y del pecado nos causan tristeza, nos causan dolor, que la realidad de las promesas nos causan tranquilidad y esperanza, que podamos tener, ser instruidos no solamente en cómo pensar, pero también en cómo sentir a la luz de la realidad bíblica y su palabra. Entonces, mis hermanos, con esto cerramos esta clase. Y de hecho, con esto vamos a terminar nuestro estudio del contexto literario.